Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda y espiritualidad. Hoy voy a hablar sobre los sueños, cómo recordarlos y cómo interpretarlos. Cuando dormimos es como una pequeña muerte, como un ensayo a tiempo limitado de la muerte. Se desconectan muchas funciones conscientes. Al dormir aparcamos nuestro cuerpo, viajamos, volamos, el cuerpo se ralentiza. Los sueños están relacionados a veces con lo que estamos viviendo, aunque otras veces no. Los sueños nos dan mucha información que no tendríamos despiertos. Se pueden extraer enseñanza de ellos. Por tanto, cuando uno está durmiendo puede estar también aprendiendo. Los sueños son una puerta que nos da acceso libre a nuestro subconsciente y hay que saber utilizarlo. Nos aporta una herramienta súper potente para conocernos y para nuestro desarrollo espiritual y personal. Los sueños nos ayudan también a desarrollar nuestra intuición, nuestra capacidad más psíquica. Claro está, si los trabajamos y nos programamos para recordarlos. De esto voy a hablar en este vídeo, así que te invito a que te quedes hasta el final. El sueño es un transmisor de mensajes y nos pueden llevar a conocer incluso nuestra misión de vida. Recibimos mensajes a través de los sueños, eso está claro. Los sueños son esa otra vida que ocurre en paralelo y que forma parte de nuestra naturaleza. Cuando dormimos, nuestro ego está dormido y no nos cuestionamos qué es lo que está ocurriendo. Aunque no se recuerden a veces los sueños, podemos aprender a manejarlos y a recordarlos. Os voy a decir cómo. Es recomendable meditar antes de dormir, pero si no estáis acostumbrados a meditar, podemos programarnos para recordar los sueños. ¿Y cómo hacerlo? Os lo voy a decir. Os programáis diciendo, antes de dormir, quiero tener y voy a tener un sueño que contenga información necesaria para mí, y al despertarme lo recordaré y sabré interpretarlo. Y te duermes. Yo me programo así y cuando despierto lo recuerdo. Lo escribo justo al levantarme de la cama, ya que tengo una libreta y un bolígrafo en la silla anoche. Os recomiendo también que lo tengáis vosotros. Al despertarte, haz un corto recordatorio de los sueños y pásalo a la libreta. Es fundamental para recordar los sueños, interpretarlos. Tener la libreta al lado. Al despertarte, y si puedes sin salir de la cama, apunta lo que recuerden de los sueños en ese momento. Antes de ir al baño, antes de desayunar, porque si no, se te olvida. Cuando empecemos a hacer actividades se van olvidando. Te recomiendo escribirlo antes de grabarlo, ya que si lo grabas, después debes transcribirlo y a veces da pereza y no se hace. Lo mejor es escribirlo directamente. Si has tenido varios sueños y vas a escribirlo, te voy a dar un consejo para que no se te olvide y es escribir un título a cada sueño que recuerdes. Esto te ayudará a recordarlo y luego empiezas a escribir detalladamente los sueños que hayas tenido esa noche o lo que recuerdes. Aunque haya sido poco lo que recuerdes, debes apuntarlo. Cuando escribas el sueño, acuérdate de poner la fecha, de escribir todos los detalles que recuerdes. Si es de día, si es de noche, con quién estabas. También muy importante poner las emociones que hayas tenido en ese sueño. Esto es fundamental para interpretarlo. Si recuerda poco de los sueños, no te preocupes, escríbelo igualmente, aunque solo sea una palabra, ya que estarás educando a tu subconsciente a que le dé importancia a los sueños y lo vayas recordando poco a poco. Si no has recordado nada, también escríbelo y pon, hoy no he recordado nada de mis sueños. Esto ayudará a que empieces a recordarlo. También puede ocurrir que te despiertes a medianoche y te acuerdes de los sueños. Es bueno que lo apuntes en ese momento, ya que tendrás mucha información, mucha más que la mañana siguiente. Al cabo de un tiempo, al leer esas anotaciones que has ido escribiendo, te dará información valiosa para ti. Esta es una buena práctica para recordar los sueños, escribirlos. No debemos interpretar tampoco literalmente los sueños, ya que a veces son símbolos. Si sueñas, por ejemplo, que te mueres, no significa que te va a ocurrir ya. Puede interpretarse como una transformación, como un cambio y no necesariamente como el final de tu existencia. A veces te acercarás a la libreta donde tienes los escritos de los sueños y te dará la solución a algún problema o decisión que quieras tomar en ese momento. O quizá entenderás el significado del sueño que tuviste en un momento determinado, cuando vuelvas a leerlo y lo compares con las experiencias que estás teniendo o has tenido en ese momento. Los sueños son grandes aliados en nuestra vida y en el despertar de la conciencia también. Cuando leas lo que has escrito del sueño y vayas a interpretarlo, debes considerar primero lo que te venga a la cabeza. Es decir, las primeras interpretaciones más intuitivas que te tengas. Los sueños no debemos dejarlos pasar ya que nos dan mucha información
El prepararte para recordarlo antes de ir a dormir es una técnica bastante beneficiosa que podremos utilizarla para recordar la información y que nos ayudará en cualquier momento de nuestras vidas. Cuanto más practique intentar recordar los sueños, más fácil será recordarlo. Aparte de la meditación y de la programación antes de ir a dormir, está también la técnica del vaso de agua. Os voy a decir cómo es. Esta técnica ayuda a recordar los sueños también. Pon un vaso de agua en tu mesilla de noche. Bebe la mitad del agua antes de irte a dormir. Y di, voy a tener sueños y los voy a recordar. Y te acuestas. Y cuando te levantes, bebe la otra mitad del vaso de agua. Esta acción ayuda a recordar los sueños. Hay investigaciones que demuestran que al poner una intención al agua, las partículas del agua sufren alguna modificación y la actitud de tomar el vaso de agua teniendo en mente un deseo le confiere un sentido preciso, que impresiona al cerebro por el hecho de haber sido realizado. El doctor Masaru Emoto hizo una investigación al respecto. Según Emoto, la apariencia de estética que tienen las moléculas del agua cambia según las palabras o pensamientos cuando te diriges al agua, si son positivos o negativos. Y si son pensamientos positivos, son beneficiosos para ti al beberte el agua. Podéis buscar esta información en internet, veréis cómo es muy interesante. Nosotros soñamos varias veces en la noche. Hay personas que recuerdan uno o varios sueños. Eso depende de cada uno. A veces cuando se está estresado no se suele recordar los sueños. Por eso digo que es mejor relajarse antes de ir a dormir. Otra razón por la que no se recuerda los sueños es porque no se le da importancia a esos sueños que tenemos. Y es como si nuestro subconsciente lo supiese y dijera, bueno, pues no le voy a recordar los sueños, ya que no le interesa. Pero cuando estás más pendiente a recordar los sueños, más vas recordándolos. Hay varios tipos de sueños también, aquellos que no estás tú en el sueño, lo estás viendo como una película. Hay otros donde sí estás tú. También están los sueños lúcidos, que son aquellos que te das cuenta que estás soñando dentro del mismo sueño y puedes modificar el sueño tú mismo. Los sueños lúcidos son menos frecuentes. Yo he tenido algunos, pocos, pero sí he tenido algunos. A través de los sueños podemos conocernos también, aunque al principio no sepas el significado del sueño, pero si lo trabajas, lo sabrás más adelante. Los sueños también pueden ser recurrentes y cuando lo son, debes darle importancia y pararte a pensar en esos sueños recurrentes y compararlo con la vivencia que tienes en ese momento, porque al ser recurrente un sueño es que algo te quieren decir que tú no has asimilado aún y por eso se repite. En este caso debes pensar en esos sueños y trabajar en tu consciente lo que te aparece en el sueño. Por ejemplo, si esos sueños te repiten una inseguridad o un miedo, debes trabajarlo en el plano real. Verás cómo va desapareciendo esos sueños. El inconsciente te está hablando a través de los sueños. A veces puedes hacer preguntas concretas cuando tienes ya experiencia en trabajar los sueños. Por ejemplo, antes de irte a dormir, te relajas y la misma relajación plantea una pregunta y déjate dormir. A veces te despierta con un sueño que te da respuesta a esa pregunta. Los sueños son vitales ya que a través de imágenes vemos nuestra vida desde otra perspectiva. Es como si apareciera el otro yo en el sueño. El maestro interior aparece también en nuestros sueños. Hay libros que te dicen los significados de los símbolos de los animales, por ejemplo, de las plantas, según si estás soñando con una cosa u otra. Pero eso no sirve de nada, ya que cada uno debe interpretar sus sueños según su vivencia. De nada te sirve si has soñado, por ejemplo, con un caballo que tenga un significado genérico para cualquier persona que sueñe con un caballo, ya que el significado depende de la vivencia de cada cual, como he dicho antes. Cuando llevamos tiempo trabajando los sueños y tenemos práctica en interpretarlos, ya le damos un significado común cuando se repite algún símbolo. Y a veces también al leer los sueños vemos que algunos están relacionados entre sí. Os aconsejo que no le deis más importancia a uno u otro sueño, ya que todos tienen su valor y su significado. Os animo a que exploréis el mundo de los sueños. Nos pasamos muchas horas durmiendo y ahí conectamos con nuestra sabiduría interior. Y a veces nos da las soluciones a problemas y a elegir caminos alternativos. Os animo a llevar también un registro diario de los sueños. Os vais a sorprender de la información que os da para vuestro día a día. Dejadme aquí abajo en los comentarios si lleváis algún registro de los sueños y si lo estáis interpretando también. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor darle a un like, y si os gusta la temática del canal de espiritualidad, crecimiento personal y autoayuda, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Gracias, gracias, gracias. Así me apoyaréis también al canal.
Os envío un fuerte abrazo de luz y amor. Nos vemos la próxima semana. No me faltéis. Un beso para todos.